Hola a todos, esta noche vamos a subir lentamente, peldaño a peldaño, por una escalera de piedra fría, con las rodillas temblando no solo por el esfuerzo, sino porque estamos subiendo hacia algo que no tiene barandas, ni ventanas, ni misericordia. Escuchas los chillidos del viento colándose por las rendijas de la torre, y un leve zumbido en el oído que no sabes si es el eco de la campana, o el presagio de otra jornada miserable. Hoy, te convertirás en campanero medieval. Y no es un título heroico. No hay capa. No hay gloria. Solo frío, altura, soledad y mucho ruido. Probablemente no sobrevivas a esto. Y si lo haces, no escucharás nada después de los 30. Así que, antes de que te pongas cómodo, tómate un momento para darle me gusta al vídeo y suscribirte, pero solo si realmente disfrutas lo que hago aquí. Y cuéntame en los comentarios, desde dónde estás escuchando y qué hora es en tu rincón del mundo. Ahora, baja las luces, quizás enciende un ventilador para un suave zumbido de fondo, y adentrémonos en el viaje de esta noche juntos. Te despiertas con el repique. No lo tocas tú. Aún. Pero lo oyes. ¿En tu cabeza? Como si las campanas se hubieran metido en tus sueños. Y quizás lo han hecho. Es difícil saber qué es real cuando duermes en una celda húmeda al pie de la torre del campanario y tu cama es más paja que descanso. No hay ventanas. Solo una grieta donde el aire entra, junto con el aliento congelado del amanecer. Ni el gallo canta todavía. Pero tú ya estás en pie. El pueblo duerme. Pero tú, no. No puedes. Porque si no subes ahora, el prior se dará cuenta. Y si se da cuenta, lo sabrá el abad. Y si lo sabe el abad, bueno, acabas limpiando los orinales de los novicios. Otra vez. Te pones la túnica. No hay calzoncillos. Demasiado lujo. Tus pies, fríos como el juicio final, se meten en unos fuecos gastados que tienen más historia que comodidad. La madera cruje bajo tu peso. No es tu culpa que comieras una manzana extra ayer, pero ahora las escaleras te lo harán pagar. La torre parece burlarse de ti. Sus paredes te saludan con moho y goteras. Subes los primeros peldaños en la oscuridad, una mano en la cuerda de guía y la otra tanteando la pared como si buscaras una razón para seguir. Y luego está el aire. Ese aire de piedra vieja y polvo seco que entra por tu nariz como un recordatorio de que ni los pulmones están seguros aquí. Te arde la garganta, pero no dices nada. No hay nadie a quien quejarse. El campanero es su propia audiencia. Su propio esclavo. Llegas al primer descanso. Son 12 escalones. Siempre son 12. Has contado. Y aunque no deberías, lo haces cada vez, como si esperases que un día alguno desaparezca. Spoiler, no lo hará. Desde aquí ya puedes ver las cuerdas que cuelgan hacia el vacío superior. Como venas colgando del corazón de la torre. Y tú eres el músculo cansado que tiene que hacerlas latir. Los historiadores aún discuten si los campaneros medievales eran considerados parte del clero, o si eran simplemente sirvientes enclaustrados. Algunos recibían un salario. Otros solo pan y techo. Tú, por ejemplo, recibes más regaños que monedas. Y lo más dulce de tu día, al menos en esta sección de tu vida amarga, es que nadie te grita mientras subes. Excepto el eco. El eco es constante. Repite tus pasos, tus respiros, tus dudas. Es como tener compañía, pero solo en el peor sentido. Afuera, la luz comienza a manchar el cielo de gris. Todavía no hay azul. Solo un tono triste que ni siquiera inspira esperanza. Y tú llegas al nivel de la campana menor. No es la grande. Esa viene después. Esta es la aurora. Se llama así porque te tortura al amanecer. Los monjes dicen que su tono llama al alma hacia la devoción. A ti, te llama hacia una posible fractura cervical si no la manejas bien. Una curiosidad rara. Algunas torres eran tan altas que los campaneros llevaban consigo pequeñas ampollas con vinagre para revivir si se desmayaban. No tú. Tú solo tienes la esperanza de no marearte esta vez. Sientes la cuerda. Estás a tiempo. Con un tirón breve y preciso, haces sonar la campana. Y ese primer gonn reverbera por el pueblo.
Desde las chozas de adobe hasta la casa del barbero, todos comienzan a moverse. No porque quieran, sino porque tú los has despertado. Tú, el invisible. Tú, el que nadie recuerda cuando dan las gracias por la misa. Tocas 3 veces. Como cada día. No más, no menos. Y luego desciendes. No hay aplausos. Solo silencio, y ese zumbido eterno en tus oídos. Pero tranquilo. Aún falta mucho para que termine el día. Este es solo el comienzo. Bajas de la torre con las piernas temblando, pero no por emoción. Es el cansancio, ese viejo amigo que nunca te deja. Ya hiciste tu primer deber del día, y aún no ha salido bien el sol. La campana ha sonado. La misa está asegurada. Y tú solo quieres un pedazo de pan sin moho. Buena suerte con eso. Llegas a tu celda, que es una palabra generosa para describir un rincón entre 2 muros húmedos, y sacas tu ración. Lo llaman desayuno. Tú lo llamas mordida de resignación. Pan. Duro. Tan duro que podrías usarlo como proyectil si decidieras rebelarte. Tiene ese tono grisáceo que no sabes si es harina mal molida o la humedad del lugar jugando con tus expectativas. Lo muerdes y escuchas el crujido. En tu boca. Como si la torre estuviera siguiéndote también ahí dentro. Después, el queso. Es de cabra. O eso dicen. Tiene una textura entre tiza y cuero viejo, y un olor que podría espantar a un gato muerto. Pero, de alguna manera, te has acostumbrado. Hasta le encuentras sabor cuando lo dejas derretir sobre la lengua, que, siendo sinceros, es más bien una ilusión, porque no se derrite. Solo se rinde ante tu saliva y decide desaparecer. Y para empujar esta experiencia culinaria hacia el olvido, vino aguado. Ni siquiera vino de misa, no. Esto es lo que queda después de que los monjes exprimen la barrica para la gloria de Dios. Lo llaman vinillo. Tú lo llamas decepción líquida. Los historiadores aún discuten si los campaneros tenían derecho a comer con los monjes o si estaban relegados al mismo nivel que los mozos de establo. En tu caso, la respuesta es clara, ni mesa, ni banco. Comes solo, en el suelo, con la campana todavía retumbando en tu cráneo como si hubiera montado su propio teatro de marionetas en tu oído interno. Te sientas. Bueno, te dejas caer. No hay silla. Solo un taburete cojo que chirría como una gallina asmática. A tu lado, un cuenco con algo que parece avena cocida de hace 2 días. No lo miras mucho. Si no haces contacto visual, quizás no te insulte. Muerdes de nuevo el pan, y piensas, ¿cómo llegaste aquí? ¿Fue una elección? ¿Un castigo? ¿Una mala decisión en la adolescencia? No lo recuerdas. La vida de campanero no tiene muchos hitos. Solo repiques. Y frío. Y un queso que podría ser declarado arma biológica. A veces escuchas los rumores que bajan desde el refectorio, que hoy hay cordero asado. Que el abad recibió especias. Que los monjes mayores beben vino caliente con canela. Y tú tienes vinillo y pan que podría romper dientes. ¿Justicia divina? Bueno, el cielo tiene sentido del humor. Y no es muy sutil. Dato curioso, en algunas abadías, se documenta que los campaneros recibían pan especial los domingos. Pan fresco. Lo entrecomillas mentalmente porque sabes que eso puede significar que simplemente tiene menos hongos visibles. Pero aún así, es un evento. Algo que esperas toda la semana. Como si el pan pudiera cambiarte la vida. Spoiler, no lo hace. Y mientras masticas, te das cuenta de que aún falta otro repique antes del mediodía. Otro ascenso. Otro zumbido. Otro recordatorio de que estás aquí no por elección, sino porque alguien tiene que hacerlo. Y tú eras el que nadie iba a echar de menos si caías desde lo alto. Tu desayuno termina como empezó, en silencio. No hay sobremesa. Solo el sonido de una rata que te observa desde el rincón. ¿Ella también quiere pan? Buena suerte. Que se rompa los dientes también, por justa reciprocidad. Y mientras te pones de pie, sientes el estómago más vacío que lleno. Pero eso ya es rutina.
Lo que no es rutina, y siempre molesta, es el sabor amargo que deja el queso. Como si te recordara que nada aquí es fácil. Ni siquiera comer. Recoges los restos. No por limpieza, sino porque los ratones son rápidos. Si los dejas, se multiplican. Y no quieres que un día uno de ellos te quite el puesto y suba a tocar las campanas mejor que tú. Porque sería el colmo. Y, honestamente, no imposible. El sol empieza a manchar las piedras del claustro. Muy lentamente. Como si también odiara madrugar. Y tú, con el estómago haciendo ruidos de protesta y los dientes todavía vibrando del pan, te preparas para otra subida. Porque ser campanero medieval no es solo tocar campanas. Es sobrevivir entre ellas. Una mordida dura a la vez. Ya desayunaste, si se le puede llamar así a esa sesión de masticación forzada, y ahora te espera lo peor. La subida a la Torre Mayor. Esa que parece estirarse hacia el cielo solo para molestarte. La torre no es tu amiga. Nunca lo ha sido. Si tuviera sentimientos, serían de desprecio hacia ti. Desde abajo, ves su silueta recortándose contra un cielo que aún no decide si va a despejar o a lloverte encima. Cada día, esta estructura de piedra húmeda te observa como un perro viejo con mal carácter. Y tú, obedientemente, te acercas de nuevo. Porque no hay opción. Las escaleras están ahí, esperándote. De piedra, en espiral, sin protección. Subirlas es un acto de fe y flexibilidad articular. Sabes exactamente cuántos escalones hay, 123. No porque seas meticuloso, sino porque los maldices uno a uno. Cada 10. Empiezas a subir. 1, 2, 3. A los 10, ya estás sudando. No porque haga calor, sino porque la humedad se pega como una lapa y te roba el aliento. El muro de la torre está cubierto de líquenes. Si lo miras de cerca, parece que respira. Hay días que juras que uno de ellos te guiña un ojo. Un chiste para ti mismo: si la torre tuviera alma, seguro era de un gato. Orgullosa, silenciosa y con un leve deseo de verte caer. Dato histórico: las torres campanario en muchos pueblos medievales no eran solo estructuras religiosas. También servían como puntos de vigilancia o refugio en caso de ataque. Tú, sin embargo, solo la ves como un aparato de tortura vertical. El frío te muerde los dedos aunque lleves guantes, que no son guantes, sino unos trapos atados con hilo. Y cada paso se vuelve más incierto. El suelo está gastado, resbaloso. El musgo ha hecho de las escaleras su salón de baile privado. Los historiadores aún discuten si los campaneros eran entrenados específicamente o simplemente seleccionados, por desesperación. En tu caso, el entrenamiento consistió en sube y no mueras. Y, hasta ahora, vas aprobado. A mitad de camino, te detienes. No por falta de voluntad, sino porque necesitas oxígeno. Tu respiración suena como un fuelle viejo. Escuchas tus propios latidos en la sien. Y abajo, el eco de algún monje tosiendo. No es poético. Solo lejano y molesto. Avanzas. El olor cambia. Aquí arriba no es solo humedad. Es polvo seco. Piedras viejas. Y algo más, el leve aroma del guano de murciélago. Porque claro, esta torre no solo es tu lugar de trabajo. También es la vivienda de un clan entero de murciélagos que parecen haber elegido el lugar por su acústica. Uno vuela cerca de tu cabeza. Te asustas, claro. Siempre pasa. Nunca te acostumbras. Cada mañana es una nueva oportunidad para chillar como un niño cada vez que uno de esos bichos decide saludarte, con sus alas frías. Pero sigues. Porque si no llegas a tiempo, el reloj de sol marca mal la hora de la oración. Y si eso ocurre, bueno, ya sabes, más orinales. Otra vez. Finalmente, ves la plataforma. La base donde cuelga la gran campana. Le llaman Santa Elodia, como la mártir. Tú la llamas la gorda. No por irreverencia, sino porque pesa como si el cielo mismo le hubiera caído encima. Un dato curioso: en algunas abadías se registraban las campanas por nombre, como si fueran parte del inventario sagrado.
Algunas incluso tenían padrinos en ceremonias parecidas al bautismo. En resumen, la campana tenía más derechos que tú. Subes los últimos 5 peldaños con cuidado. Aquí no hay margen de error. Un resbalón y tu historia acaba como leyenda local. El campanero que cayó sonando. Y tú no quieres ser folclore. Aún. Ya estás arriba. El viento sopla con fuerza. Te golpea la cara como una bofetada de invierno, incluso en primavera. La cuerda cuelga, gruesa, áspera. Está conectada al badajo que duerme dentro del vientre de la campana, esperando que le des sentido. Te tomas un segundo. Solo uno. Para mirar el valle. Es bonito, sí. Verde. Calmado. Irónico que tú tengas que vivir colgado entre piedras mientras todo eso florece allá abajo. Pero bueno, la vida tiene sus prioridades torcidas. Tomas la cuerda. Calculas el ritmo. 3 campanadas. Ni una más. Ni una menos. Una para llamar. Otra para afirmar. Y la última, por si alguien no ha escuchado. Tiras. El sonido explota. Literalmente. Es como si la torre entera gritara. El aire vibra. Sientes como la onda te atraviesa el pecho. Es bonito. Es terrible. Es tuyo. Gon. 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 ¿Listo? Ahora a bajar. Tus piernas ya tiemblan solo de pensarlo. Pero tranquilo, aún no te has roto el cuello. Hoy no. Aún. El primer peldaño de la bajada siempre duele más que el último de la subida. Tus rodillas protestan. Tu espalda cruje. Y tu mente, esa parte que todavía guarda algún vestigio de dignidad, susurra, ¿y si hoy no bajamos? ¿Y si vivimos aquí arriba con los murciélagos y comemos musgo? Pero no. Tienes que bajar. Porque aunque estés cansado, aunque el viento te haya arrancado media capa, aunque el badajo de la campana te haya hecho vibrar hasta el alma, aún no has terminado. Cada paso hacia abajo es una mezcla de oración y cálculo. Porque las escaleras no están hechas para la ergonomía ni para el aprecio por la vida. Son traicioneras, desiguales, estrechas. Y resbaladizas, claro, porque el rocío matinal ha decidido colonizar cada centímetro de piedra. Te agarras a la pared. Con fuerza. Como si el moho fuera tu mejor amigo. Porque lo es. Al menos no te deja caer. Todavía. Y es en ese descenso donde lo recuerdas, el día en que casi mueres. Fue hace 2 inviernos. Subías con prisa. El abad quería las campanas media hora antes por una visita importante. El suelo estaba helado. Tu pie, más rápido que tu juicio, resbaló. Y por un segundo eterno, volaste. No en el sentido romántico. Literalmente caíste 3 escalones. Lo suficiente para perder una uña, el aliento y la fe en las leyes de la gravedad. Desde entonces, bajas como un anciano que carga una bomba. Dato curioso, en algunos registros del siglo XIII, los monasterios contaban con un segundo campanero, no como ayudante, sino como reemplazo en caso de caída fatal del primero. Un tipo literal de promoción por accidente. Tranquilo, el tuyo está enfermo. O eso dices tú para que no te lo quiten. El eco de tus pasos acompaña tu descenso. Es como si la torre te hablara en código Morse, te odio. Te odio. Te odio. Y tú respondes en silencio, yo también. Los historiadores aún discuten si las torres más altas eran símbolo de devoción o simplemente de vanidad arquitectónica. Porque, claro, cuanto más alta la torre, más cerca de Dios, y más lejos de la seguridad laboral. Llegas al nivel medio. Aquí fue donde, años atrás, un rayo partió una viga. Aún se ven las marcas, una quemadura oscura en la piedra, como un dedo celestial señalando. Aquí casi terminamos con uno. Y sí, ese uno eras tú. Una vez más, bajas. Cada peldaño es una microdecisión existencial. ¿Pisar fuerte? ¿Pisar suave? ¿Pisar y rezar? Tú eliges la tercera. Siempre. Llegas al suelo con los tobillos entumecidos y la cara roja del esfuerzo.
El aire abajo es diferente. No más frío, pero sí más denso. Como si la torre soltara el aliento una vez que dejas de cargarla tú. Te tomas un momento para sentarte en el banco de piedra cerca de la entrada. No es cómodo. Es piedra. Pero al menos no tiene musgo. O no tanto. Te pasas la mano por la frente. Sudor. Polvo. Y algo que parece excremento de paloma. Bienvenidos a tu spa medieval. Y es ahí, en ese instante de cansancio, cuando ocurre. El abad pasa. Te ve. Te mira. No dice nada. Solo asiente. ¿Fue aprobación? ¿Desdén? ¿Un chequeo rápido para asegurarse de que sigues vivo? No lo sabrás. Pero sí sabes lo que viene después, el mantenimiento. Porque las campanas no solo se tocan. Se cuidan. Y eso incluye limpiar la cuerda, aceitar los goznes y revisar que ninguna criatura, viva o muerta, esté atascada en el mecanismo. Una vez, hace 6 meses, una lechuza se coló por la apertura superior y quedó atrapada entre la campana menor y la viga de apoyo. ¿El resultado? Una misa retrasada y un susto para ti cuando el ave chilló como alma en pena mientras tú tirabas de la cuerda. Desde entonces, revisas todo. 2 veces. Porque si algo falla, la culpa es tuya. Siempre. Aunque sea culpa del clima, del constructor de hace 200 años, o de la lechuza suicida. Así que te levantas. Tomas el cepillo hecho con crin de caballo, y resignación humana, y te diriges de nuevo a la escalera. No para tocar. Esta vez, solo para limpiar. Pero ya sabes cómo va esto. Limpiar una campana de media tonelada colgada a 20 metros de altura es como tratar de abrazar un dragón con picazón. Sin recompensa. La torre te espera. Otra vez. Siempre. Estás de vuelta en lo alto. No porque lo quieras. Nadie quiere esto. Sino porque la rutina no perdona y la cuerda de la campana menor lleva días con ese chirrido raro que te pone los nervios de punta. Así que aquí estás, empapado en sudor, cubierto de polvo, con el corazón en la garganta, y la oreja peligrosamente cerca del peor enemigo de cualquier campanero, el badajo. Ese trozo de hierro colgante no parece gran cosa. Hasta que se mueve. Y cuando se mueve, lo hace con la gracia de un martillo neumático medieval. Porque sí, las campanas no solo son pesadas, son ensordecedoras. Y tú estás justo ahí. En el centro. Donde el sonido nace como un grito contenido que explota en todas direcciones. No se propaga. Te atraviesa. Tocas la cuerda, la tensas, y das un tirón suave. Solo una prueba. Un pequeño gong. Pero suficiente para sentir cómo el aire se sacude. Tu oreja derecha zumba. Siempre la derecha. Siempre la misma. La campana mayor está a tu izquierda, pero esta, la pequeña, la traidora, está colgada justo del lado derecho. Como si supiera a dónde apuntar. Dato curioso, los campaneros medievales que trabajaban muchos años desarrollaban una sordera parcial muy específica, conocida por algunos como el oído del ángel caído. Afectaba la capacidad de distinguir voces suaves, pero aumentaba la tolerancia al ruido. ¿Superpoder? Más bien maldición con marca registrada. Y no es solo la sordera. Es el zumbido constante. Ese pitido tenue que te acompaña incluso mientras duermes. Como si la campana nunca dejara de sonar en tu cabeza. Una vez soñaste con eso. Que estabas en el cielo. Y también ahí, las campanas te perseguían. San Pedro se tapaba los oídos. Fue confuso. Tomas el trapo y empiezas a limpiar el borde interno del bronce. Con cuidado. Si tocas el badajo sin querer, podrías hacerla sonar. Y no hay nada más patético que un campanero sacudido por su propia herramienta. Literalmente. El metal está frío. A pesar del sol, a pesar del encierro, la campana siempre está fría. Como si no perteneciera a este mundo. Como si fuera una pieza robada del infierno y colgada en la torre solo para torturar a los vivos. Los historiadores aún discuten si los diseños de campanas tenían en cuenta la seguridad de quienes las tocaban. Algunos afirman que sí, que había protocolos.
Otros dicen que eran como catapultas musicales, se construían para impresionar, no para proteger. Tú estás claramente del segundo lado del debate. Bajas del armazón y revisas la cuerda. Está desgastada. Tendrías que cambiarla pronto. ¿Pero quién tiene tiempo para eso? ¿Tú? Con suerte, puedes atarla un poco más arriba, donde aún hay fibras firmes. Haces un nudo rápido. No muy elegante, pero funcional. Como todo en tu vida. Y luego, de pronto, escuchas pasos abajo. 1, 2, 3. Son rápidos. No es un monje. Es el novicio. Ese que siempre corre como si la fe se le escapara de los pies. Llega sin aliento y te grita desde el pie de la torre. El abad. ¿Quiere repique doble al mediodía? Genial. Repique doble significa campanadas mayores y menores, alternadas, y durante más tiempo. También significa tú, sudando como un burro y deseando haber nacido herrero, zapatero o incluso cochero de cerdos. Cualquier cosa menos esto. Asientes con un gruñido. Porque hablar te agota más que subir. Vuelves a revisar la cuerda. Te acomodas los guantes improvisados. Tomas aire. Y tiras. Gon. Din. Gon. Din. Y ahí va. El repique doble. A los 2 minutos, ya no sientes los brazos. A los 5, ya no sientes las piernas. Y a los 8, no sientes nada, excepto un hormigueo extraño en la base del cráneo. Probablemente un signo de que estás por desmayarte. Pero tú sigues. Porque nadie más lo hará. Porque la torre no se va a tocar sola. Porque, de algún modo retorcido, este es tu oficio. Y mientras sigues tirando, miras al pueblo desde lo alto. Ves a los niños tapándose los oídos, a los perros huyendo, a los ancianos suspirando. Todos te escuchan. Nadie te ve. Porque eres el ruido sin rostro. El sonido sin nombre. El eco sin autor. Y eso, en cierto modo, es peor que la sordera. No sabes si fue el repique doble o el hecho de que no has comido nada decente desde hace 3 días, pero sientes un temblor raro en las piernas. No de fatiga. De algo más profundo. Como si la torre entera se hubiera metido dentro de ti y empezara a agitarse desde el estómago. Bajas a trompicones. Las rodillas flaquean. El zumbido en tus oídos se ha vuelto un silbido. Un sonido que nadie más oye. Solo tú. Siempre tú. Bienvenido al club de los que ya perdieron algo más que la paciencia. Y mientras te lavas la cara en el abrevadero de piedra, porque claro, no hay lavabo ni jabón ni dignidad en esta vida, recuerdas una frase que escuchaste hace años: las campanas llaman a los vivos, y a veces, a los muertos. Esa frase resuena hoy más que nunca. Porque hay rumores. Rumores de que las campanas, especialmente las grandes, las antiguas, las que suenan con ese tono que no parece de este mundo, pueden despertar algo más que la fe. En las aldeas cercanas, se cuenta que hay sonidos que abren portales. Campanadas que anuncian no la misa, sino el fin. ¿Exageraciones? Claro. Pero cuando estás solo en una torre en medio de la noche, rodeado de cuervos y murciélagos, no suena tan ridículo. Los historiadores aún discuten si estas supersticiones nacieron como cuentos para asustar a los niños o si reflejan un miedo real del campesinado ante lo inexplicable. Después de todo, cuando una campana suena sin que nadie la haya tocado, y eso ha pasado, te lo aseguro, las oraciones no bastan. Una vez, durante una tormenta, estuviste arriba, intentando asegurar la cuerda con nudos nuevos. El cielo rugía. El viento entraba por las rendijas como cuchillas invisibles. Y entonces, sin aviso, la campana menor sonó. Una sola vez. Fuerte. Seca. Definitiva. No tocaste la cuerda. No había nadie más. Y el badajo, colgando inmóvil, parecía burlarse de ti. No lo dijiste a nadie. ¿Para qué? El abad diría que fue el viento. Los monjes que fue un signo. El novicio que fue tu imaginación, como siempre. Pero tú sabes lo que viste. Lo que oíste. Lo que sentiste.
Desde entonces, hay un rincón de la torre al que no te acercas. Un espacio estrecho entre las vigas, donde parece que el aire no entra. Donde el polvo no se asienta. Donde, a veces, el silencio se siente demasiado consciente. Dato curioso, algunas campanas tenían inscripciones latinas con mensajes protectores, exorcismos incluso. Se creía que al sonar, alejaban a los demonios. Pero también hay registros, no muchos, claro, porque nadie quiere escribir sobre eso, que hablan de campanas malditas. De aquellas que suenan solas. Que no repiten el eco. Que absorben las voces. ¿Te has preguntado por qué algunas campanas tienen nombre? ¿Por qué se las bautiza? Porque en teoría, eso las humaniza. Las vuelve buenas. ¿Y las que no tienen nombre? Esas son peligrosas. O eso dicen. La tuya, la campana mayor, tiene nombre, Santa Elodia. Y es una señora difícil. Pero al menos sabes con quién estás tratando. La campana menor, esa nunca fue bautizada. No tiene inscripción. Solo una fecha grabada, mal tallada, casi borrada por el tiempo. Nadie recuerda de dónde vino. Solo que ya estaba allí. Hoy, al mirar su superficie, ves algo que te hace retroceder. No sabes si es la falta de sueño, el cansancio o la locura que sube en espiral como tú cada mañana, pero por un segundo, juras ver una huella. Una marca. Como si algo, no alguien, la hubiera tocado desde dentro. Te estremeces. Y bajas de nuevo. El prior te espera en el claustro. Te mira con esa cara que mezcla piedad y superioridad. Te entrega un pergamino. Otra misa. Otro toque. Esta noche. A medianoche. Misa de difuntos. Lo que significa, tú, solo, en la torre, en la oscuridad, tocando la campana que no tiene nombre, para los que ya no están. ¿Suena divertido? No lo es. Pero esta es tu vida. Repicas. Escuchas. Calles. Y, a veces, esperas que las campanas no te respondan. Llega la noche, y con ella, ese tipo de silencio que no es tranquilo, sino expectante. Como si el mundo contuviera el aliento. El cielo está encapotado, pero no llueve. El viento no sopla, pero tampoco se ha ido. Solo está ahí, en pausa, como si esperara algo, o a alguien. Tú, como no, vuelves a subir. Misa de difuntos, han dicho. A medianoche. Porque claro, ¿por qué hacerla a una hora normal, cuando puedes arrastrarte hasta lo alto de la torre en el momento más siniestro del día, solo y con la única compañía de tus pensamientos cada vez menos cuerdos? Entras por la puerta del campanario. Esta vez llevas un farol. La vela parpadea con cada paso que das, como si también ella tuviera miedo. El primer escalón cruje. El segundo se queja. El tercero, no responde. Lo cual ya es raro. Subes en espiral. Ya ni cuentas los peldaños. No porque te hayas acostumbrado, sino porque contarlos solo hace que parezca más largo. Y cuando estás a la mitad, ocurre lo que siempre temes y nunca esperas, la llama del farol se apaga. Así, sin más. No hay corriente, no hay soplo, no hay explicación. Te detienes. El silencio es total. Ni ratas, ni murciélagos, ni siquiera el eco de tus propios pasos. Solo tú, tu respiración, ligeramente agitada, y la oscuridad. Esa oscuridad densa, como de tinta, que parece moverse si no la miras directamente. Respiras hondo. Sigues subiendo. ¿Por qué? Claro, no vas a bajar ahora. No otra vez. Ya estás en la mitad. Y además, ¿quién podría explicar al prior que decidiste renunciar a una misa por culpa de una vela asustada? Cuando llegas al nivel de la campana menor, sientes ese cambio de temperatura que ya conoces demasiado bien. Es un frío que no viene del aire, sino de la piedra misma. Como si la torre tuviera su propio sistema de clima interno y odio personalizado. Te acercas a la cuerda. La sientes tensa, como siempre, pero hay algo más. Una vibración. Muy leve. Como si alguien, o algo, hubiera tirado de ella hace un momento.
No lo piensas demasiado. No quieres. Tomas posición. Tiras una vez. Gon. El sonido se arrastra por el valle. Abajo, el prior y los monjes se preparan para la misa. Tú, en cambio, estás atrapado en un teatro de ecos. El sonido vuelve. Rebota. Se enrosca. Y ahí está otra vez, esa sensación de que algo responde. Dato curioso, durante los brotes de peste, se creía que las campanas no solo llamaban a la oración, sino que limpiaban el aire. Que sus vibraciones expulsaban los malos espíritus. Una teoría reconfortante, aunque completamente inútil. Lo cierto es que las campanas tocaron más veces por los muertos que por los vivos durante esas épocas. Y tú, en este momento, te sientes un poco ambas cosas. Repicas una segunda vez. Luego una tercera. Y cuando te detienes, la cuarta campanada llega sola. Tu mano no ha tirado. Lo sabes. Lo juras. Pero el badajo ha golpeado. Una vez más. La cuerda está quieta. Tú estás quieto. El mundo está quieto. Los historiadores aún discuten si algunas estructuras medievales podían tener eco de resonancia, retardado por la forma de las bóvedas y los materiales. Es decir, que una vibración residual podía provocar un golpe posterior. Sí. Claro. Vamos con esa explicación. Te quedas unos minutos en silencio. Solo el viento vuelve, ahora sí, entrando por la rendija con un quejido agudo, casi humano. Te estremeces. No por el frío, sino por la certeza de que, esta vez, no estás del todo solo ahí arriba. Decides no volver a mirar la campana. La cuerda, sí. El badajo, no. Porque si miras y ves algo moviéndose sin explicación, quizás no bajes nunca. Quizás te quedes ahí, como otro espíritu más de la torre. Terminas tu tarea. Bajas despacio. El farol sigue apagado, pero ahora no te importa. Mejor no ver. Y mientras desciendes, piensas en todas esas veces que tocaste para avisar una peste. Porque sí, eso también era parte del trabajo. Cuando la enfermedad llegaba al pueblo, se tocaba una secuencia especial, 3 campanadas cortas, 2 largas. Silencio, repetición. Los aldeanos la reconocían al instante. Algunos se encerraban. Otros huían. Y tú seguías ahí. Una vez, tocaste ese patrón durante 5 días seguidos. El aire olía a vinagre, incienso y miedo. Los monjes quemaban hierbas. Los campesinos colgaban amuletos. Y tú tocabas. Cada vez más solo. Cada vez más aturdido. Hasta que ya no sabías si repicabas por los enfermos, o por ti. Esta noche se siente igual. Y al llegar al último peldaño, justo antes de salir al exterior, juras, aunque no lo dirás a nadie, haber oído una última campanada. Débil. Lejana. Pero muy clara. Solo una. Sin cuerda. Sin razón. Y tú, como siempre, sigues en silencio. A la mañana siguiente, el mundo parece más tranquilo. Como si nada hubiera pasado. El cielo está claro, los monjes recitan sus salmos con la misma monotonía de siempre, y el prior pasa junto a ti sin decir una palabra. Lo normal. Todo absolutamente normal. Excepto por ti. Tú no has dormido. No después de esa campanada solitaria. Tienes la cara pálida, los párpados hinchados, y esa sospecha persistente de que, o estás volviéndote loco, o la torre ya ha empezado a meterse dentro de ti. Te arrastras hasta el taller del monasterio, donde se guardan las herramientas para el mantenimiento del campanario. En teoría, hoy solo toca revisión de estructuras. En la práctica, significa cargar martillo, cuerdas, aceite, clavos torcidos, y la esperanza de que ninguna viga decida romperse contigo encima. Es curioso cómo nadie del monasterio sube contigo. Nunca. Ni siquiera el prior. Hay una regla no escrita, el campanero se encarga. Punto. Aunque el techo se venga abajo, aunque los peldaños se estén deshaciendo, aunque el nido de cuervos en la rendija de la campana mayor tenga más habitantes que el pueblo. Tú subes. Solo.
Y eso te hace pensar, ¿por qué siempre es así? ¿Por qué este trabajo está hecho para el aislamiento? Dato curioso, en algunos monasterios, los campaneros vivían literalmente dentro de la torre, en pequeñas habitaciones justo debajo de la estructura de las campanas. Dormían allí, comían allí, morían allí. En el siglo XIV, hay registros de campaneros que pasaban semanas sin bajar. Eran parte del mobiliario, como los bancos de piedra o las estatuas rotas. A ti no te han confinado aún, pero te das cuenta de que pasas más tiempo en la torre que en cualquier otro lugar. ¿Sabes cuántas piedras faltan en cada muro? ¿Cuántas telarañas hay entre las vigas? ¿Cuál escalón cruje con tono de sol sostenido? ¿Y cuál parece guardar un secreto? Subes con las herramientas colgando del cinturón. Suenan como campanas en miniatura. Una sinfonía de metal pobre. Arriba, el aire está más seco de lo normal. Menos frío. Como si la torre te esperara en calma, solo para incomodarte más. Comienzas a trabajar. Gotas de aceite en los mecanismos. Golpes suaves en las vigas. Pruebas de tensión en la cuerda nueva que ataste hace unos días. Todo parece estar en orden. Todo, excepto la cuerda vieja. Esa que retiraste tras el chirrido del otro día. La tienes enrollada en un rincón, como un cadáver enroscado. Y al mirarla bien, ves algo extraño. Un corte. Limpio. No desgaste, no deshilachado. Como si alguien, o algo, lo hubiera hecho con una hoja afilada. Pero nadie más toca esa cuerda. Nadie más sube. Y tú no la cortaste. La miras por varios segundos. Luego la escondes bajo un saco de arpillera. No quieres preguntas. Ni respuestas. Los historiadores aún discuten si algunas torres se construían con elementos aparte del diseño original, como cámaras ocultas, compartimentos secretos, incluso pasajes que conectaban con criptas o habitaciones del clero. Algunos textos lo mencionan como medida de seguridad. Otros como superstición. Tu torre tiene una trampa en la base del andamio central. Una compuerta oculta bajo una tabla de madera carcomida. La encontraste hace años. Nunca la abriste. Nunca te atreviste. Porque si estás colgado entre la tierra y el cielo, lo último que quieres es mirar hacia abajo y descubrir que hay algo más abajo aún. Sigues trabajando. El sol entra por los agujeros en la piedra, dibujando rayas doradas en el polvo que flota como un ejército diminuto. Te sientas un momento, sacas un pedazo de pan, más por hábito que por hambre. Y ahí, mientras masticas sin entusiasmo, ocurre lo de siempre, reflexionas. Porque ser campanero no te permite muchos placeres. Pero sí te da tiempo. Tiempo para pensar en lo absurdo de tu trabajo. En lo invisible que eres. En lo esencial que eres y, a la vez, lo completamente prescindible. Eres el que da las horas, pero no tiene tiempo para sí. El que avisa las misas, pero no recibe bendiciones. El que hace sonar la fe, sin creer del todo. Y, sin embargo, estás aquí. Dato curioso, se decía que si un campanero moría tocando, su alma quedaba atrapada en el bronce. Que su lamento podía oírse durante tormentas, cuando el viento pasaba por la boca de la campana como si susurrara en voz ajena. Algunos campanarios incluso cerraban por años tras una muerte trágica, por miedo a que la campana hablara sola. Terminas de apretar el último clavo. Revisas la cuerda. Todo parece en orden. Y justo cuando te dispones a bajar, lo sientes. Una vibración. No una brisa. No un temblor. Una vibración que sube desde el suelo de la torre, como si algo se arrastrara por debajo. No hay sonido. Solo la certeza de que, en algún lugar de esta estructura de piedra, algo se ha movido. Algo que no debería moverse. Te quedas quieto. Por un instante que parece eterno. Luego recoges tus cosas. Y bajas. Más rápido de lo usual. Sin mirar atrás. Porque hay días en los que el mantenimiento no es solo físico. Es emocional. Y hoy, la torre te ha dicho que es mejor no preguntar. Hoy no hay repiques programados. No hay misa, ni difuntos, ni visitas nobles que requieran una sinfonía de bronce.
Es, en teoría, un día tranquilo. Pero tú ya sabes que la palabra tranquilo no aplica cuando vives bajo el techo de una torre que respira por las rendijas y te observa como si fueras parte de su inventario. Así que decides tomarte la mañana para ti. ¿Descansar? No. Ese lujo no existe. Pero al menos te escabulles al pequeño huerto detrás del monasterio. Allí, entre hileras torcidas de zanahorias deformes y hierbas que los monjes insisten en llamar medicinales, aunque huelen más a calcetín viejo que a salvación, te sientas. Miras el cielo. No por poesía. Por cálculo. Porque si el viento cambia, si las nubes se agrupan, si el color se vuelve ceniza, es probable que te toque correr de vuelta a la torre. Y mientras estás allí, intentando que una mosca no se te meta en la boca, el novicio se te acerca. Ese mismo que corre siempre, que aún tiene los ojos llenos de ilusión, y que claramente no entiende nada de la vida que le espera. ¿Es verdad que una vez te quedaste colgado de la cuerda? Te pregunta, con esa mezcla de admiración y estupidez juvenil que solo un adolescente con sotana puede tener. Suspiras. Porque sí, es verdad. Pero no fue heroico. Fue ridículo. Recuerdas perfectamente el día. Una paloma, de esas que creen que las campanas son su spa personal, decidió lanzarse justo cuando tirabas del cordel. Te asustaste, tropezaste con el nudo flojo y ¡zas! Terminaste suspendido en el aire, colgado por el cinturón como un espantapájaros mal diseñado. La campana no sonó. Pero los monjes rieron. Durante semanas. Dato curioso, en algunos documentos de abadías del norte de Europa, se recomienda que el campanero no pese más de 7 piedras y media, unos 48 kilos, para evitar accidentes durante el tirón. Una lógica cruel, considerando que el pan que se come no da para sostener ni la dignidad. Los historiadores aún discuten si los campaneros eran considerados parte del cuerpo clerical o si eran tratados como sirvientes cualificados. En los libros están a veces nombrados, a veces omitidos. Como si fueran fantasmas sonoros, se escuchan, pero no se ven. Tú no tienes respuestas para el novicio. Solo le lanzas una mirada que dice más que cualquier sermón. Él sonríe y se va, tropezando con una raíz de nabo. Te quedas solo de nuevo. Piensas en el oficio. En cómo no hay camino de ascenso. No te hacen abad por tocar bien la campana. No te canonizan por no caerte. No te hacen estatuas por cada misa puntual. Lo máximo que podrías aspirar es a morir en tu puesto y que alguien, en un gesto generoso, te toque una campanada de despedida. Solo una. Y aún así, hay algo en esto que te ata. Que no puedes explicar. Tal vez sea el ritmo. El hecho de que tú marcas los momentos. Que sin ti, la oración empieza tarde. La comida llega fría. El rezo se pierde. Es absurdo, pero cierto, en un mundo donde todo parece eterno, tú eres el único que lleva la cuenta del tiempo. La torre no tiene relojes. Solo a ti. Y eso es algo. Vuelves al refectorio cuando suena la campana para la comida, tocada por el novicio esta vez. Es un repique débil, sin fuerza, como si la cuerda no estuviera convencida de su propio papel. Algunos monjes no escuchan. Otros llegan tarde. Tú sonríes por dentro. El potaje de hoy tiene menos grumos que de costumbre. Una mejora, sin duda. Aún así, sabe a cartón remojado con sudor. Te lo tragas sin pensarlo. Porque el hambre nunca se va. Solo cambia de forma. Y cuando terminas, te levantas, sin que nadie te lo pida, y caminas de nuevo hacia la torre. Porque aunque hoy no haya repique programado, sabes que alguien tiene que revisar si el badajo menor se volvió a mover. Esa campana sin nombre. Esa que te observa cuando no la miras. Y antes de subir, te detienes. Miras hacia el campanario. El sol le da de lleno. La piedra brilla como si fuera nueva. Como si no escondiera grietas, humedad y secretos. Pero tú sabes la verdad. Tú la has escuchado temblar. Tú la has sentido respirar. Tú, eres parte de ella. Subes de nuevo, claro. No porque haya una orden directa, sino porque algo dentro de ti, ese instinto que has ido cultivando entre escalón y escalón, te dice que algo no está bien. Y tú le haces caso.
Siempre. Porque cuando no lo hiciste, terminaste con 3 dedos rotos y un susto que todavía sueñas. La torre está silenciosa. A esta hora, el monasterio entero parece contener la respiración. Ni un canto, ni un paso, ni una bendita campana. Solo tú, tus botas gastadas y el crujido del cuero húmedo. Cada vez que subes, parece que los peldaños están en otro orden. Como si la torre se reconfigurara por puro capricho. A veces, te detienes a pensar si estás subiendo por costumbre o si de verdad hay algo esperándote arriba. Cuando llegas al nivel de la campana menor, todo parece igual. En apariencia. Pero tú no te dejas engañar. Los objetos tienen maneras extrañas de cambiar sin moverse. Y esta campana sin nombre, hoy pesa distinto en el aire. Como si colgara de otra cuerda. O de otra dimensión. Te acercas, y ahí está, el badajo no está centrado. No está alineado como siempre. Está ligeramente desviado a la izquierda. Solo un poco. Lo justo para que tú, y solo tú, notes la diferencia. Lo tocas con un dedo. Frío. Más frío de lo normal. Como si no hubiera recibido sol en semanas. Lo cual es imposible. El sol entra justo por esa rendija. Siempre. Dato curioso, en algunos escritos monásticos, las campanas eran consideradas no solo instrumentos, sino presencias. Había reglas sobre cuándo tocarlas, cómo tratarlas, y con qué actitud. En ciertos conventos, se les hablaba. Se les pedía permiso. Porque se creía que un sonido malintencionado podía traer desgracia. Tú nunca le has hablado a tu campana. Hasta hoy. Porque por primera vez, y sin saber bien por qué, susurras. ¿Estás bien? Y en ese instante, un pájaro se lanza desde la rendija superior. Un cuervo. Gordo, oscuro, con ojos de aceite quemado. Pasa volando a centímetros de tu cabeza y desaparece escaleras abajo. Tu corazón tarda 5 segundos en decidir si parar o acelerarse. Y justo cuando respiras, lo ves. Un papel. Una hoja de pergamino, vieja, arrugada, metida entre 2 piedras. No estaba ahí antes. Imposible. Porque tú limpiaste este rincón. Lo conoces de memoria. Pero ahora hay un mensaje, y está claramente dirigido a ti. Lo sacas con cuidado. El polvo se desprende como piel muerta. Una sola línea, escrita con tinta marrón ya casi desvanecida. Si la campana suena sin tu mano, no mires arriba. Te quedas quieto. Lees la frase 3 veces. Y luego haces justo lo contrario, miras arriba. La campana te devuelve la mirada. Y no, eso no es una metáfora. Porque por un segundo, juras que hay algo reflejado en el bronce pulido. No tu cara. No el techo. Algo detrás. Dentro. Algo que no debería tener forma. Cierras los ojos. Respiras. Los abres. Ya no está. Los historiadores aún discuten si los reflejos en los metales sagrados eran usados para predecir catástrofes. Algunos monjes medievales anotaban visiones en el pulido de cálices, espadas ceremoniales, e incluso en las campanas. Se les llamaba ecos visuales. ¿Estás viendo uno? ¿O solo es tu falta de sueño? No hay forma de saberlo. Pero una cosa sí sabes, el mensaje es real. Y tú no lo escribiste. Y no hay nadie más. Así que haces lo único que puedes hacer, bajas. Lento, pero decidido. El pergamino lo guardas dentro del cinturón, junto al cuchillo que usas para cortar cuerda. No por defensa. Solo por si algo necesita desatarse. De camino abajo, piensas en qué harás con esta información. ¿Le cuentas al prior? ¿Te ríes de ti mismo? ¿Lo olvidas? No decides nada. Solo sabes que esta noche no vas a subir. No sin luz. No sin oraciones. Y tal vez, no sin despedirte antes de acostarte. Porque si esa campana suena sola otra vez. Esta vez, no piensas mirar. Duermes mal. No por el colchón de paja, que pica, claro, como todos los días,
ni por los ronquidos del monje que vive en la celda contigua, que suenan como si tragara piedras en seco, sino porque tu cabeza está atrapada en un bucle. Si la campana suena sin tu mano, no mires arriba. Y eso haces, durante horas. Mirar hacia el techo de tu celda, tratando de no mirar arriba. Absurdo, lo sabes, pero las palabras siguen allí, rebotando en tu cráneo como pequeños badajos. Suaves. Persistentes. Implacables. A la mañana siguiente, el prior te llama. Te entrega una nota enrollada y lacrada. Otra misa. Esta vez por una hermana del convento vecino. Toca doblar las campanas al amanecer. Y tú sabes lo que eso significa, tocar la campana menor. La que no tiene nombre. La que cambia de lugar cuando nadie mira. La que escuchas a veces en sueños, aunque nadie más la haya tocado. Subes antes del amanecer. El cielo aún está teñido de azul oscuro. Ni siquiera los gallos han empezado su concierto de alaridos sin propósito. Solo tú y la torre. Otra vez. El aire está más húmedo de lo normal. Casi pegajoso. Como si la piedra misma hubiera empezado a sudar. ¿Y el sonido? Ausente. No hay pájaros. Ni siquiera el viento. Es ese tipo de silencio que pesa. Cuando llegas, revisas todo. El badajo. Las cuerdas. Las poleas. Todo parece en orden. Como si nada hubiera pasado. Como si el mensaje de ayer no existiera. Pero ahí está aún, doblado y oculto bajo tu túnica. Y el cuchillo. Nunca lo olvidas. Decides hacer lo que viniste a hacer. Sin rodeos. Tiras de la cuerda mayor. Gon. El sonido se esparce como un manto por el valle. Tiras de la menor. Dun. Más agudo. Más cercano. La combinación suena bien. Casi perfecta. Pero tú sabes que no lo es. Porque tras la cuarta campanada, algo se adelanta. Una quinta suena sola. Sin cuerda. Sin tirón. Sin ti. Te congelas. El corazón en la garganta. El sudor bajando por la espalda como si fuera cera derretida. Y haces lo más difícil, no miras arriba. El instinto grita. Mira. La curiosidad susurra. ¿Y si es otra paloma? La razón suplica. No lo hagas. No lo haces. En su lugar, recoges tus cosas. Despacio. Cada movimiento es una negociación con el miedo. Bajas los peldaños como si cada uno pudiera romperse bajo tu peso. Y cuando estás a punto de alcanzar el suelo, lo oyes. Una risa. Baja, seca, breve. No de un niño. No de un hombre. Tampoco de un demonio de cuento. Una risa, de campana. Como si el bronce hubiera contenido aire durante siglos y ahora lo soltara, no como sonido, sino como burla. Dato curioso, hay registros de campanas fundidas con monedas, huesos de santos, en raras ocasiones, con dientes humanos. Los supersticiosos creían que eso las volvía más conscientes. ¿Más santas? Tal vez. ¿Más vivas? También. ¿Y si la tuya fue hecha con algo más? ¿Algo que no debería sonar, solo? Los historiadores aún discuten si ciertas técnicas de fundición medieval permitían que el bronce recordara vibraciones anteriores. Que pudiera sonar con suficiente cambio de presión o calor. Una explicación lógica. Científica. Reconfortante. Totalmente inútil en este momento. Esa risa no fue física. Fue personal. Y ahora entiendes algo que no querías admitir hasta ahora. La campana no quiere que la toques. No quiere que la mires. No quiere que estés. Te alejas de la torre ese día. Más que de costumbre. Paseas por los límites del monasterio. Observas los campos. Los árboles. Las aves. Cosas que no suenan. Cosas que no tienen badajo. Cosas que no se burlan de ti sin moverse. Y, por un momento, piensas en pedir el cambio.
Que te asignen otra función. Rezar, copiar textos, cultivar hierbas. Lo que sea. Pero entonces recuerdas, tú no elegiste ser campanero. Fuiste asignado. Y nadie, pide ese trabajo. Así que si tú lo dejas, ¿quién lo tomará? Un novicio. Uno como el que corre por los pasillos. Uno con fe, con entusiasmo, con orejas sanas. Y no. No puedes hacerle eso. Así que vuelves. No por deber. Ni por fe. Sino por culpa. Porque eres tú o alguien peor. Porque si hay algo que la campana quiere, es elegir a su campanero. Y tú ya fuiste elegido. La rutina parece volver a la normalidad, pero tú sabes que la calma es solo una pausa tensa. La campana menor sigue ahí, con su peso invisible colgando del silencio. Te has acostumbrado a no tocarla más de lo necesario. A mirar solo la cuerda y no el badajo. A contar las horas sin perder la cabeza, al menos, no del todo. Esa mañana, mientras limpias la base de la torre, el prior te observa desde lejos. No dice nada, pero su mirada es una mezcla de respeto y advertencia. Como si supiera más de lo que dice, pero prefiriera que lo ignoraras. Los monjes murmuran sobre las ausencias. Sobre noches en vela. Sobre el campanero que habla con sombras. Pero nadie te pregunta directamente. Nadie se acerca. Estás solo, incluso en medio de una comunidad. Dato curioso, en ciertos monasterios, el campanero era visto casi como un guardián de secretos. Se decía que conocía rituales olvidados y sonidos prohibidos. Que podía escuchar ecos del pasado y susurrar con ellos. ¿Verdad o leyenda? Los archivos están divididos. Hoy tienes que subir para tocar el toque de Ángelus, esa llamada al rezo vespertino que marca el final del día y la preparación para la noche. Un momento solemne que normalmente te reconforta. Pero esta vez, la atmósfera pesa. Mientras te posicionas, notas algo extraño, una sombra se desliza justo detrás de la campana mayor. No un animal. No un monje. Algo que parece flotar entre la piedra y el aire. Te giras de golpe. Nada. Solo la bruma. Solo el eco. Solo tú. Tiras de la cuerda. La campana suena con fuerza. Pero el sonido tiene un matiz extraño. Más oscuro. Más profundo. Como si la campana llorara. Los historiadores aún debaten si el sonido de las campanas puede cambiar con la edad del metal o con las condiciones atmosféricas. Sin embargo, tú sabes que hay más. Algo que no aparece en los libros. La sombra vuelve. Esta vez en la esquina del campanario. Solo por un instante, como una aparición. Y desaparece. Cierras los ojos, contando hasta 10, deseando que al abrirlos todo sea un truco de la luz. Pero no. La torre sigue viva. Y tú sigues siendo parte de su latido. Hoy, mientras limpias las cuerdas y revisas los mecanismos, escuchas un rumor que se ha ido extendiendo por el monasterio y las aldeas cercanas. Dicen que el campanero ha estado desapareciendo en la noche, que se le ve hablando solo con las campanas y que su sombra parece alargarse más allá de lo natural. No es extraño que los rumores corran. Los monjes prefieren mirar para otro lado, fingir que todo está bien. Pero tú sabes que la realidad es más complicada. Porque no es solo la soledad o el cansancio. Es algo que crece dentro de la torre, una presencia que va ganando terreno. Te preguntas si la campana menor realmente está maldita, o si el peso de tu soledad la ha hecho cobrar vida propia. Una noche, mientras practicas el repique, sientes un roce frío en el cuello, como un susurro que no llega a palabra. Dato curioso, en varias culturas medievales, las campanas se usaban para ahuyentar a los espíritus malignos, pero también se creía que podían atraerlos si se tocaban en momentos inapropiados. Un equilibrio delicado, como caminar por la cuerda floja de un campanario en medio de la tormenta. Los historiadores aún discuten si estas creencias surgieron por experiencias reales o simplemente por el miedo colectivo a lo desconocido. En tu caso, no hay debate, cada campanada es un recordatorio de que algo te observa desde la sombra. Pero tú sigues, porque sabes que alguien debe hacerlo. Aunque el eco de la campana ya no solo repique en el aire, sino en tu mente, cada vez más fuerte.
Subes esta noche con el corazón en un puño y el farol temblando en tu mano. La niebla ha bajado sobre el monasterio como un manto de dudas, y la torre parece emerger de un sueño sombrío. En el silencio pesado, cada paso parece más alto, cada respiración, más lenta. Al llegar al campanario, notas que la cuerda de la campana menor está extrañamente floja. No debería moverse sola. Pero sí. Hay un movimiento sutil, como si alguien la estuviera jalando despacio, jugueteando con tu paciencia y tu miedo. El badajo cuelga, inmóvil, pero la cuerda se mueve. Y antes de que puedas reaccionar, la campana suena. Un solo golpe. Claro y fuerte. Tu piel se eriza. No has tocado nada. Nadie más está allí. Solo tú. Y el eco que parece reír. Intentas tirar de la cuerda para detener el sonido, pero está atascada. Como si la torre misma quisiera que su voz se escuchara, aunque no tenga sentido. Dato curioso, en la Edad Media, se creía que la campana tenía alma, y que su sonido podía proteger o condenar. En ocasiones, las campanas se cubrían con telas negras en señal de duelo, pero seguían sonando para advertir de desgracias. Los historiadores aún discuten si estas prácticas eran supersticiones o rituales con una base más profunda, una mezcla de fe y miedo que permeaba toda la vida medieval. Tú, en cambio, solo sabes que esta noche, la campana quiere hablar sola. Y tú, sin querer, eres su voz. Con la mano temblorosa, sueltas la cuerda atascada y te alejas. El eco retumba en tus oídos, como un último suspiro antes de que la torre guarde silencio, ¿o no? El amanecer llegará pronto, y con él, la certeza de que nada en esta torre es simple. Esa noche, antes de subir, te detienes un instante a mirar el monasterio desde la base de la torre. Las sombras de los árboles parecen danzar al ritmo del viento, y la luna se asoma tímida entre las nubes. Respiras hondo, intentando calmar el nudo en el estómago que no desaparece desde hace semanas. El farol lanza destellos anaranjados sobre la piedra húmeda mientras comienzas la subida. Cada peldaño cruje bajo tus botas, y el eco parece responder con un susurro que no alcanzas a comprender. Al llegar al campanario, notas que la cuerda está ligeramente deshilachada, como si alguien la hubiera rozado con dedos invisibles. Te preguntas si estás cansado o si la torre realmente está jugando contigo. Tomas la cuerda y empiezas a tocar el repique de la misa de medianoche. El sonido se extiende por el valle, mezclándose con el silencio de la noche. Pero, de repente, una campanada extra, inesperada, resuena sin que tú la hayas provocado. El corazón se te acelera. Miras hacia arriba, pero esta vez decides enfrentarlo. Ves el badajo oscilando levemente, aunque nadie lo toca. Sientes que la torre te observa, casi te juzga. Dato curioso, en algunas tradiciones medievales, se creía que las campanas podían avisar de la muerte de un miembro importante de la comunidad, sonando solas. Estas campanadas fantasma causaban miedo y respeto a partes iguales. Los historiadores aún debaten si tales fenómenos eran reales o producto de la sugestión colectiva en tiempos de miedo y superstición. Pero tú lo sientes, la torre, la campana, incluso el silencio, están vivos contigo. Y esa noche decides que, aunque la torre te retenga con sus secretos y su frío, sigues siendo su guardián, su voz en la oscuridad. La noche se vuelve rutina y la rutina se convierte en prisión. Cada vez que subes, sientes que la torre se hace más pesada, como si quisiera hundirte en su historia, en su silencio. Ya no solo eres campanero, eres prisionero y guardián de secretos que ni siquiera puedes comprender del todo. A veces, al caer la noche, escuchas murmullos entre las piedras. No palabras claras, sino un susurro que se enreda con el viento y se cuela por las grietas. Intentas ignorarlos, pero son persistentes, como un lamento que se resiste a desaparecer. El farol apenas ilumina la humedad que se acumula en las paredes, y la cuerda de la campana menor parece cobrar vida propia. Se tensa y se afloja sin razón, y el badajo se mueve en sombras que solo tú alcanzas a ver. Dato curioso, se sabe que algunas campanas medievales eran usadas para rituales de protección, y que su sonido debía ser limpio para alejar el mal. Pero también existía la creencia de que, si una campana sonaba sola, anunciaba la presencia de un espíritu atrapado o un mal inminente. Los historiadores siguen debatiendo si esas supersticiones eran reflejo de experiencias reales o solo fruto del miedo colectivo. Para ti, no hay debate, la torre está viva, y tú estás atrapado en su latido.
Con cada repique, con cada campanada, la línea entre realidad y sombra se vuelve más difusa. Y tú, en medio de ese eco interminable, te preguntas si algún día podrás bajar de esta torre sin llevar contigo su peso. Esta mañana despiertas con una certeza extraña, algo va a cambiar. No sabes si será hoy, o si ya ha empezado a cambiar sin que te dieras cuenta. Pero lo sientes en los huesos, igual que cuando la niebla trae humedad y dolor antes de que el cielo se rompa. La torre está inquieta. Y tú, también. Al subir, algo te resulta distinto. El aire está quieto, demasiado. Como si los sonidos se hubieran escondido. Ni pasos abajo, ni cánticos. Solo el leve chirrido de tus botas gastadas. Cuando llegas al campanario, lo encuentras abierto. La trampilla que siempre está cerrada, la que tú mismo aseguraste con clavos oxidados hace años, está entreabierta. Nadie tiene la llave. Nadie sube. Nadie, excepto lo que no debería estar aquí. Te acercas despacio. La madera vieja cruje como si se quejara. Y ahí lo ves, un pequeño compartimento de piedra. Oscuro. Angosto. Como una celda sin puerta. Y en su interior, un objeto. No un cuerpo, no un tesoro. Una campana. Pequeña. Negra. Cubierta de polvo. La reconoces al instante, aunque nunca la habías visto. Porque has sentido su eco en los sueños. Porque su forma aparece a veces en los reflejos del bronce mayor. Porque esta es la que no suena, pero lo ha hecho. Demasiadas veces. La tocas con un dedo. El metal está caliente. Y no debería estarlo. No hay sol. No hay fuego. Pero está tibia, como si la hubieran tocado hace un segundo. Como si alguien, o algo, la hubiera usado. Dato curioso, en muchos monasterios, había campanas menores escondidas para llamados silenciosos. Pequeños instrumentos usados solo en rituales secretos, prohibidos después por considerarse herejía. Los historiadores aún discuten si estas prácticas eran reales o si los registros son interpretaciones exageradas de rituales ordinarios. Pero tú tienes la prueba entre tus manos. Y no parece nada ordinario. Tomas la campana. Es ligera como el aire, pero sientes que te pesa en el alma. Y en ese momento, entiendes algo con claridad por primera vez en semanas, no estás aquí para tocar las campanas. Estás aquí para contenerlas. Para evitar que toquen cuando no deben. Para silenciar lo que quiere ser oído. Guardas la campana en tu túnica. Cierras la trampilla. Y bajas, esta vez más rápido, más decidido. Con cada escalón, sientes que la torre se estremece. No de rabia, sino de miedo. Como si la hubieras vencido. Como si lo que habita en ella supiera que, ahora, tú sabes. La última noche llega sin ceremonia. No hay misa. No hay repique. Nadie te llama. Pero tú sabes que es esta noche. Porque el aire pesa distinto, como si el tiempo se hubiera detenido. Porque las sombras de la torre no están quietas, sino expectantes. Y porque la pequeña campana negra, la que encontraste oculta entre la piedra, ha empezado a vibrar en tu mesa, aunque nadie la toca. Subes. Pero esta vez, no llevas herramientas. No llevas farol. Solo la campana en tu mano, envuelta en tela de lino como si fuera un relicario, o un arma. Porque puede ser ambas cosas. La torre está en silencio absoluto. Ni una gota. Ni un crujido. Solo el eco de tus pasos. Y cuando llegas arriba, no hay bruma. No hay cuervos. No hay más misterio. Está ella. La campana menor. Inmóvil. Suspendida. Pero ya no parece una herramienta. Parece una boca cerrada a punto de gritar. La miras. No huyes. Y por primera vez, la entiendes. No con palabras. Con certeza. Con ese lenguaje que no necesita voz. Ella quiere sonar. Quiere ser oída. Pero tú no vas a dejarla. Sacando la campana negra, la acercas lentamente al badajo. No sabes cómo sabes qué hacer. Pero lo haces.
Porque el metal de una reconoce el metal de la otra. Como hermanas. Como enemigas. La torre vibra. Solo un poco. Como un suspiro contenido. Y entonces, silencio. Ni un sonido. Ni una nota. Ni una risa de bronce. Solo calma. Dato curioso, en algunas regiones del norte de Europa, hay leyendas sobre campaneros que encerraron voces en pequeñas campanas negras, utilizadas para contener ecos prohibidos. Nadie sabe qué pasó con ellas. Desaparecieron. O quizás, aún están colgadas en torres olvidadas. Los historiadores aún discuten si esas historias fueron reales o solo un eco exagerado del poder simbólico de las campanas. Pero tú no discutes. Tú has vivido dentro de esa historia. Esa noche, sellas la trampilla. La clavas. La cierras con cera derretida del altar. Y al día siguiente, cuando el prior te pregunta por el repique, solo dices: silencio. Hoy, es mejor el silencio. Él no insiste. Y tú vuelves a tu celda. No como un loco. No como un prisionero. Como el guardián que, por fin, ha terminado su turno. La torre sigue allí. Silenciosa. Vigilante. Ya no pesa tanto. Ya no respira con ansiedad. Solo existe, como debe ser. Las campanas, inmóviles. El aire, quieto. El badajo, colgando sin ansias. Todo ha vuelto a su lugar. Y tú, por primera vez en semanas, puedes dormir. El colchón pica igual. El viento silba por la ventana con la misma nota desafinada. Pero esta vez, no hay campanas en tus sueños. No hay vibraciones. No hay ojos invisibles entre la piedra. Solo oscuridad. Y paz. Respiras lento. Dejas que el cuerpo se hunda en la paja. Dejas que el alma se relaje, por fin, sin la vigilancia del bronce. Y piensas que quizá mañana no subirás. Quizá nadie lo hará. Y eso está bien. Porque no toda campana necesita sonar. No toda torre necesita hablar. Y no todo eco merece respuesta. Ahora, todo es más lento. Más suave. Más tenue. Y tú, por fin, desapareces en el silencio que protegiste tanto tiempo.